recta final 174, el eclipse más largo del siglo. Voy a hacer una introducción. Primero que nada, nunca manejo yo astrología. Eso es para los brujos, los hechiceros y esas cosas. No, nosotros no manejamos eso. Abran su Biblia en Génesis 1.14. En Génesis 1.14, Bereshit, que quiere decir en el principio, dijo luego Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para señalar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. O sea, sirvan de señales. Y esta señal, que yo les voy a decir cuándo va a suceder, es una señal tremendísima. Vamos, por amor a los nuevecitos, al libro de Job, capítulo 38, y en el verso 31. Vamos para allá. Job 38, verso 31. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? Todo eso ya está explicado. ¿Sacarás a su tiempo tú las constelaciones de los cielos o guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? ¿Supiste las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Entonces el único que puede mover los planetas, el sol, la luna, para que haya un eclipse y que estén en ciertas constelaciones es Yahweh, el Todopoderoso, el Elohim, el Dios, el Elohim de Israel. Dicho esto, que no es astrología, sino astronomía bíblica, voy a proceder entonces. Bueno, hay un número que a mí me llama mucho la atención en la Biblia, el número 40. ¿Qué significa el número 40? Significa prueba. Significa preparación, juicio o transformación. Y entonces todas estas cosas son de las que yo voy a hablar el día de hoy. Pongan mucha atención, nadie se distraiga. Por ejemplo, no les voy a dar las citas porque eso ya lo hemos estudiado en las Parashot o en otros libros de la Torah, de la Biblia. El diluvio duró 40 días y 40 noches. Moshe en la montaña, 40 días y 40 noches. Y eso 3 veces. ¿Se acuerdan que 3 veces subió a la montaña? Elías, el profeta, Eliyahu, hacia Oreb, caminó 40 días. Jonás, en Nínive, predicó 40 días. Nuestro gran Señor, Yahshua HaMashiach, 40 días en el desierto. Los 12 espías en la tierra de Canaán, explorando por 40 días, explorando la tierra prometida. Una vez que nuestro Señor Yahshua HaMashiach resucita, se apareció a sus discípulos antes de ascender durante 40 días. Israel en el desierto, 40 años. 40 años de paz bajo Débora o Debogá y Barak. Eso está en Jueces, esas citas sí se las doy. Jueces 5:31. Los reinados del rey, va la redundancia, Shaul, David y Salomón, cada uno duró 40 años. El gigante Goliat desafió por 40 días al ejército de Israel, antes de ser vencido por el rey, ya estaba ungido el rey David. Bueno, ahora, ¿por qué puse el número 40? Ahorita lo vamos a entender todos. En el año 2027, no te vayas a confundir, por favor, anótalo bien en tus apuntes. En el año 2027, ya que falta, ¿verdad? 2 años. Va a haber 5 eclipses, 2 solares y 3 lunares. Bueno, pero aquí lo que me interesa es que nos enfoquemos en el eclipse, anótenlo, del 2 de agosto del año 2027. 2 de agosto del año 2027. No se vayan a confundir. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno. La luna estará totalmente negra. Y esa fecha que yo les estoy dando de 2 de agosto de 2027 es para nosotros, los mesiánicos que guardamos el calendario según la ley del equinoccio. Vean el tema, la ley del equinoccio, para que le entiendan. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, lo que me llama la atención de este eclipse, que va a ser el más largo del siglo,
y de muchos siglos, hermanos, porque está tremendo este eclipse. Lo que me llama la atención es que va a ser prácticamente el primer día de los 40 días, ahí está, de Teshuvá, de arrepentimiento. Es decir, va a ser el primero del sexto mes, ¿sí? Prácticamente un día antes, porque debe estar totalmente luna, o sea, Rosh Hodesh ya debe de haber un rayito de luna, ¿sí? Entonces, por así decirlo, es el inicio, el eclipse del 2 de agosto de 2027, de los 40 días de Teshuvá en el calendario de nosotros, de la ley del equinoccio, porque la casa de Judá en el 2027 va a estar desfasada un mes, por agregar el mes 13 donde no se debe agregar. No estoy criticando, estoy diciendo la verdad. Entonces, a mí me parece muy interesante que va a ser el primer día de los 40 días de Teshuvá. Ahora, ve grabándote estos términos, por favor. Implosión y explosión. ¿De acuerdo? Implosión es una presión exterior que es mayor a la interior. Anoten esos conceptos. Y la explosión es todo lo contrario. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es de adentro hacia afuera. Y la implosión, ¿sí? Es una presión, por así decirlo, exterior, que hace explotar, por así decirlo. En este caso estoy hablando de lo que, ya un poquito de lo que voy a hablar del pisar del Agar. Ahora, con esos conceptos bien vertidos, quiero decirles que en el 2028 habrá 5 eclipses, pero ninguno toca en días de fiesta, en inicio de 40 días de Teshuvá, etcétera, etcétera, etcétera. En el 2029, ningún eclipse en días específicos de fiesta o de 40 días de Teshuvá. 2029, 2030, 31, 32, 33, 34, en el 2034 no va a haber ningún eclipse que caiga en fiestas o en el inicio de los 40 días de Teshuvá. Eso me llama mucho la atención. Ahora, mucha atención. Ya dije que inicia, este eclipse va a ser el primero del sexto mes. Bueno, y vuelvo a repetir, aunque yo sea muy cansado para ustedes a veces, el eclipse del 2 de agosto del 2027 inician ahí los 40 días de Teshuvá. Voy a dar una observación personal. Recuerden que los profetas nunca dijeron, esto exactamente va a suceder el 15 del séptimo mes o el 3 del mes 3. No, nunca dieron fecha. Simplemente dijeron en los últimos tiempos, en los postreros tiempos. Un profeta nunca debe dar una fecha. ¿Por qué? Porque eso solamente depende del Eterno. Pero sí me llama mucho la atención que el mundo está revuelto ahorita. Los países árabes ya están queriendo llegar y destrozar a Israel, pero no se podrá. Porque Israel es indestructible. Entonces, por eso me llama mucho la atención. Entonces, ten en cuenta que de aquí hasta en el 2027 sí, pero hasta el 2034 no va a haber ningún eclipse que toque una fiesta importante. Más que sea un eclipse tan largo. Ahorita voy a explicar. Ahora, mucha atención. Escuchen muy bien. El eclipse del 2 de agosto del 2027 será esos 40 días, es mi opinión personal, ¿sí? Será la última oportunidad que dará Yahshua a su pueblo, Israel, y a las naciones para que se arrepientan. Puede suceder en ese año, puede suceder en otro año, pero a mí me llama mucho la atención que en ese eclipse, que es el más largo y todo lo que les voy a explicar, sean los 40 días de Teshuvá. Entonces hemos aprendido que empezamos a tocar shofar y a leer el Salmo 27, como lo hicimos apenas antes de llegar a Yom Teruah, del primer día del sexto mes a Yom Kippur. Entonces, será la última oportunidad, pienso yo,
que da Yahshua a su pueblo y a las naciones. Al llegar a Yom Teruah, que es el gran trompetazo, o sea, el sonar de alarma, Yahshua bajará del cielo. No estoy diciendo si va a ser en el 2027, pero me llama mucho la atención, les repito, que inician los 40 días de Teshuvah, se llega a Yom Teruah, pero algún Yom Teruah, Yahshua bajará, pero no aterrizará en la tierra, valga la redundancia. En esos 10 días de Yom Kippur, ¿sí? O sea, de Yom Teruah a Yom Kippur, le hemos llamado los días temibles, los días terribles. Y es en esos 10 días, anótalo, y lo vamos a ver después, donde va a pisar el lagar de la ira de Yahweh. En Yom Kippur ya aterriza Yahshua en el Monte de los Olivos, Zacarías 14, verso 4, y el monte se parte en dos. Pone sus benditos pies Yahshua HaMashiach, nuestro Adón, nuestro Señor, en el Monte de los Olivos. Ahora, por favor, quiero que hablamos nuestra Biblia en Mateo 24. Esta administración en especial, yo la tenía anotada en un borrador. Solamente esperaba la orden del Eterno para que me dijera, dales esta enseñanza. El que lo quiera creer, créalo. El que no lo crea, no pasa nada. Pero estoy hablando con la verdad. Mateo 24. Mateo 24. Bueno, ahora, vamos a aclarar varias cosas con calma. Dice Mateo 24, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, 24:9, perdón. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, ¿sí? Apocalipsis 1:7, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Anota cielo, para que dentro de 8 días le entiendas bien al pisar del lagar, con poder y gran gloria. ¿Por qué estoy dando este tema, a pesar que ya lo tenía yo hace mucho tiempo anotado, en borrador? Porque con lo que pasó hace 8 días de que cayó YouTube, no sabemos si después va a venir problemas en las redes sociales. Ya se está anunciando. Entonces yo no me quiero quedar con esa espinita, como decimos aquí en México, con ese pendiente de darles toda esta información. Ahora, vuelvo a repetir. Los 40 días de Teshuvah, bueno, del primero de Elul, que es el 6º mes, sí, y seguimos hasta Yom Kippur, ¿no? Pero en Yom Teruah es cuando Yahshua baja, en el trompetazo, los trompetas de alarma. Y en esos 10 días, de Yom Teruah hacia Yom Kippur, es cuando el Eterno pisotea el lagar de la ira de Yahweh. Bueno, ahora, pongan mucha atención. Sobre Jerusalén, como va a ser un eclipse en algunos lugares total y en otros parcial, en Jerusalén, Yarushalayim, se verán los cuernos del diablo sobre Jerusalén, la luna islámica. Ahora, les voy a ir dando ciertos países por donde va a pasar y tú vas a discernir claramente que son países, o sea, donde se va a ver el eclipse, que son países musulmanes. Marruecos, Argelia, España, y tú dirás, pero no es un país islámico. Prácticamente ya lo es. Egipto, y ahí es donde quiero que subraye bien Egipto, porque ahorita voy a explicar algo muy importante. Libia, Arabia Saudita, Yemen. Para que ustedes se den una idea, en el eclipse de luna de sangre del 8 de abril del 2024, cuando cayó el dragón a la tierra, ese eclipse duró, anótenlo, 4 minutos con 20 segundos. Anótenlo, 4 minutos con 20 segundos. ¿Ya lo anotaron? Muy bien. El eclipse del 2 de agosto del 2027, no te vayas a confundir,
durará 6 minutos y 23 segundos. Y sobre todo en Luxor, Luxor. Ahorita lo voy a explicar. Y este eclipse de 6 minutos 23 segundos es el eclipse más largo de todo el siglo. Ahora, vamos a Isaías, por favor. Vamos a Isaías, capítulo 24. Tú dirás, ¿y eso de dónde lo sacó? ¿Cómo? ¿En qué libro? No, eso son revelaciones del Espíritu de Yahweh, del Ruach HaKodesh. Haciendo tefilá o de repente estoy haciendo otra cosa, viene una revelación. Pero quiero que abramos la Biblia en Isaías capítulo 24. ¿Se acuerdan que ya les platiqué sobre el Apocalipsis de Isaías? ¿Sí se acuerdan? Apenas dimos una repasada, con más calma. Isaías capítulo 24, verso 23. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Yahweh de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos será glorioso. Ahora, permítame seguir avanzando para que le podamos entender y armar bien el tema. Se verá en diferentes partes del planeta. Iniciará en el Océano Atlántico, anótenlo. A partir de ahí cruzará el norte de África, Marruecos, Túnez, Libia, Egipto. Y después de ahí se va hacia Medio Oriente, incluyendo Israel, lógico. Bueno, después hacia Arabia Saudita, Yemen, y se dejará de ver en el Océano Índico. Ahora, ¿por qué dije que pusieran atención? Porque el eclipse más largo, o sea, 6 minutos 23 segundos, donde va a tocar de una manera muy especial, va a ser en Egipto, anótenlo, en Luxor. Era el centro de Egipto, digamos. Ahora, vamos a ver Ezequiel, por favor, el profeta Ezequiel. Ezequiel 29. Ezequiel 29. Y vamos a ver el verso 3. Muy bien. Ezequiel 29, verso 3. Habla y di, así ha dicho Yahweh, el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón. O sea, el eterno Yahweh, quien es Yahshua Mashiach, compara, para él no hay diferencia entre el Faraón, o sea, Egipto, y el dragón, Satanás. Yahshua Mashiach le reprenda. Hubo otros imperios, pero digamos, el que hasta la fecha prevalece en todo es Egipto. Nada más les digo esto, el día del sol, Sunday, domingo, el culto al sol, ¿sí? ¿De acuerdo? Isis, Horus y Set. Yahshua HaMashiach reprenda a esos demonios hasta la fecha. Entonces, iban pasando los imperios, el imperio que seguía copiaba cosas del imperio anterior y así. Pero el que abarca prácticamente todo en hechicería, no había hechiceros y brujos, adivinos en Egipto, ¿se dan cuenta? Y todo, o sea, todo eso hasta la fecha, Egipto prevalece en el mundo. Por eso es tan importante estudiar la Torah y entender que Misraim, que es la traducción como si fuera Egipto, pero es lugar estrecho, lugar de pecado. Ahora, ya dije que será parcialmente visto en países de Europa, África, el sur de Asia, España, Argelia, Somalia, Sudán. Habrá oscuridad total. Durará este eclipse del 2 de agosto de 2027 más de lo que suele durar un eclipse normal. Voy a volver a repetir, y eso lo subrayé muy bien en mi tema, durará más de lo que suele durar un eclipse normal. Y cubrirá una extensión de territorio de 2.5 millones de kilómetros cuadrados.
2.5 millones de kilómetros cuadrados. La Luna va a ocultar completamente al Sol. Y pongan mucha atención, vayan anotando, y si no después revisan el tema, es Shabbat, no se pega porque tú revises el tema 3 veces. Muy importante este mensaje, hermanos. Durará más de lo que un eclipse dura, de lo normal, porque la Luna estará cerca de su perigeo, es decir, su punto más cercano a la Tierra. Y entonces hace que su disco, que el disco de la Luna, aparente ser más grande y cubra el Sol por un periodo más prolongado. Voy a repetir esto porque es muy importante, no estoy vacilando, es una señal muy poderosa del Todopoderoso, valga la redundancia. Vuelvo a repetir, la Luna va a ocultar completamente al Sol y va a durar más que otros eclipses porque la Luna estará cerca de su perigeo, es decir, su punto más cercano a la Tierra. Y entonces hará ver que el disco de la Luna aparentemente sea más grande, y entonces va a cubrir más el Sol por un periodo también más prolongado. O sea, tiene una explicación física, astronómica, pero es una señal de Yahweh. Génesis 1:14. Bueno, en este eclipse más bien va a estar entre Leo, que representa al león de la tribu de Judá, los gemelos, que representan a Esaf y Jacob, y el cangrejo, para que se entienda, Cáncer, por así decirlo. ¿Sí? La constelación de Cáncer o el cangrejo. Ojo con esto, y el Eterno ha permitido que a veces le pongan nombres paganos a las estrellas. Ya lo he ministrado desde que empezamos a ministrar astronomía bíblica. El Eterno ha permitido que se le pongan nombres, que los humanos le pongan, los astrónomos le pongan nombres de paganos a las estrellas, porque la estrella más brillante del cangrejo se llama Al-Tarf, nombre árabe, espacio, T-A-R-F, que significa la garra, la punta. Entonces la garra, ya saben de qué religión, ¿verdad? La punta de la espada. Bueno, también se va a ver la hidra ahí. La hidra es la serpiente con múltiples cabezas. En la mitología se decía que si se cortaba una cabeza, aparecía una más o dos más en su lugar. En la mitología se dice que su aliento y su sangre eran venenosos. Pero dime si no todo esto que yo estoy mencionando tiene relación con la religión que está causando más problemas en el mundo ahora mismo. Hidra está cerca de la constelación de Cáncer, de Al-Tarf. A ver, vamos armando el tema, pongan atención, nadie se descuide. La hidra es la serpiente con múltiples cabezas. ¿Se acuerdan del tema, las cabezas del dragón? Vean ese tema. Entonces, en la mitología, decía yo, su aliento de esta serpiente, Yahshua Mashiach le reprenda, y su sangre eran venenosos. ¿O no es venenoso el pecado? Acaba matando a una persona. Y la hidra está cerca de la constelación de Cáncer. ¿Por qué se llaman ciertas enfermedades terminales, o sea, no terminales, sino ciertas enfermedades de tumores malignos? No hay tumores benignos, pero hay tumores malignos. ¿De dónde viene el nombre maligno? Del maligno, del diablo. Y la constelación de Cáncer, pues las enfermedades de cáncer, ¿no? ¿Y cómo se llama la estrella más brillante de la constelación del cangrejo? Al-Tarf. Yahshua Mashiach reprenda eso, que representa la garra o la punta. Bueno, Hidra y Cáncer representan al diablo. Hidra llega hasta cerca de Libra, la balanza. Y eso quiere decir que Elohim juzga. Ahora, vamos a ver varias citas, por favor. Vamos a Mateo 24,
Falta muy poco tiempo, estamos más cerca de lo que pensamos. Por favor, pongan atención, porque si no después algunos, no hermanos, sino otras personas, y todos son bienvenidos. Dicen, no, el Rod dice esto, pero es que no revisan el tema completo. Hay que revisar el tema completo, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, entonces Mateo 24, verso 30 ya lo leímos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Yom Teruah. Eso sucederá en Yom Teruah, porque lo van a ver las naciones, pero Él no viene con un cuerpo humano. O sea, el tamaño, Él es enorme, no gigante, Él es enorme, Él es grande, Él es poderoso. Lucas 21, vamos para allá, Lucas 21. Y entonces por eso va a pisar el lagar, de lo cual vamos a hablar en 8 días. Lucas 21, verso 27. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube. Ojo con eso, por favor. Mucha atención, nadie se pierda ni un segundo. Subraya, por favor, que vendrá en una nube. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y nadie se pierda la administración, primeramente el Eterno, dentro de 8 días. Muy bien. Bueno. Y por eso en el 28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Es que esto ya va a suceder dentro de no mucho. ¿Qué serán? Años no voy a poner, pero o día menos. Pero ya estamos muy cerca. Y lo que me llama mucho la atención, repito, es que del 2 de agosto del 2027 inician los 40 días de Teshuvah. No es casualidad, hermanos. No es casualidad. Ahora vamos a Marcos, por favor. Marcos. Vamos a Marcos 13. Vamos a revisar bien el Brit Hadashah. Marcos 13, verso 26. Nuestra redención está más cerca de lo que pensamos, dijo Pablo. 26. Marcos 13, 26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Mucha atención. No vamos a leer lo demás, ya está estudiado. Apocalipsis 1, verso 7. Vamos para allá. En Apocalipsis 1, verso 7. Dice lo siguiente. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Tú crees que si viniera del tamaño de lo que somos un hombre normal, independientemente de la altura que tengamos cada uno, se vería en toda la tierra? No. No, es un tamaño enorme. Vamos al libro de los Hechos, por favor. Vamos al libro de los Hechos y vamos a ver el capítulo 1 y vamos a ver el verso 9. En santidad todos, hermanos, 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, él se alzó y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Bueno, después vemos que los malajín les dicen que no estén tristes y demás. Bueno, ahora, eso ya lo hemos ministrado. Luxor, Egipto, a 700 kilómetros al sur del Cairo. Y aquí en Luxor va a ser el mero, por así decirlo, eclipse. La máxima duración. ¿Qué era Luxor? Era la capital del antiguo Egipto. Anótenlo. A orillas del río Nilo. Estaban los templos de Luxor y Karnak. Desde ahí, desde Luxor, gobernaban los faraones. Y había culto al dios Amón. Por eso nosotros no decimos amén, decimos omen. Y siempre me han criticado por eso. No, se dice amén.
Digan diciendo amén, por mí no hay problema, porque eso viene del Dios Amón. Nosotros decimos amén, que quiere decir así es, así sea. Bueno, entonces, era el Alto Egipto, por así decirlo, Luxor. Y ahí era el centro donde gobernaban, decía yo, y repito, los faraones. Y está el cementerio, el Valle de los Reyes y de las Reinas. Es decir, los faraones están sepultados ahí. Y Amon-Ra, porque eso me tardaría mucho tiempo en explicarlo. Amon-Ra era el rey de los dioses, y Yahshua HaMashiach le reprenda. Yahweh es el Todopoderoso y está sobre todas las potestades. Eso está en la Biblia. Atención. Todo ese culto satánico es lo que sigue ahora, hasta la fecha. Estamos transmitiendo en vivo y es viernes 24 de octubre de 2025 y son las 6:47 de la noche aquí en el centro de México. Todo eso hasta ahora se sigue, ese culto al diablo hasta ahora. Entonces tú que guardas el domingo, estás adorando a Amón, no estás adorando a Yahshua, a Yahweh. La hostia con la custodia y los rayos de sol, el día, Sunday. No, los días en hebreo no tienen nombre, es Reshon, Sheni, primero, segundo, tercero, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta hoy, vuelvo a repetir, toda esa cultura pagana de Egipto, ¿sí? Sigue hasta la fecha actuando en todos los seres humanos, menos en nosotros. No somos los únicos ni los mejores. Hay muchos mesiánicos a nivel mundial que no guardan cábala ni mandamientos rabínicos, que guardan la ley del equinoccio, etcétera, etcétera. Ahora, de la estrella que yo les explicaba, Altarf, Yahshua Mashiach reprenda al diablo, está a 290 años luz de la Tierra. ¿Se imagina? Es una distancia tremenda. Esta es está en una de las patas del cangrejo. Bueno, ahora, vamos a ver Isaías, el profeta. Vamos para allá. Recuerden, los profetas nunca dijeron, será en este día. En los postreros tiempos. Pero de hecho yo les puedo decir que ya estamos en los postreros tiempos. Vamos a ver Isaías 34, por favor. Isaías 34. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer del verso 1 al verso 4. Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad. Oiga la tierra y cuando hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Yahweh está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Ojo con esto, hermanos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como cae la hoja de la parra y como cae de la higuera. Y te remite a Apocalipsis 6. Aparentemente en la tierra no pasa nada. No, están pasando muchas cosas horribles. En todos los países, Ahora, pongan mucha atención. Recuerden que el 3 de marzo, ojo, del 2026, ojo quiere decir pongan atención. ¿Sí? Aquí en México así decimos, ¿verdad? El eclipse lunar total será una luna de sangre, 3 de marzo del 2026. Ya pasamos 2 lunas de sangre, falta la tercera. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, de eso platicaremos después, y si el Eterno permite que transmitamos ese eclipse, lo transmitiremos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, voy con más calma a hacer un repaso de dónde va a pasar el eclipse, y tengan listo su celular para tomar fotografías y filmar. No se peca, porque no estás yendo en pos de tus propios caminos, estás aprendiendo una lección de escatología de los últimos tiempos.
el eclipse más largo del siglo, 2 de agosto 2027. Pasará, y ahorita lo vamos a ver, ya vimos en el Océano Atlántico, extremo sur de España, Marruecos, lógico, ahí en el estrecho, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, ponle ahí, la Meca, ahí también se verá, la Meca, Yemen. ¿Quién ha estado lanzando cohetes hacia Israel? Los yemenitas, ¿no? Omán, Somalia, es decir, la punta del cuerno de África. Si tú te das cuenta, hermano, hermana, amigos, amigas, este eclipse del 2 de agosto 2027, aclaro, faltarían prácticamente 2 años, pero el tiempo se va como agua y tú tienes que estar preparado. Prácticamente pasa por puros países islámicos. Eso hay que aclararlo bien para el tema dentro de 8 días. Ahora, habrá también en ese año 3 eclipses lunares, pero serán penumbrales en el 2027, y eso va a ser un oscurecimiento de la luna, como lo hubo en el 2020. ¿Sí? Hay un tema que titulé en el 2019, ¿qué sucederá en el año 2020? ¿Sí? Bueno, entonces eso es importante. Ahora, vamos a ver unas diapositivas y es muy importante que pongan atención. Muy bien, Roel Luis. Ahí está, tómele una fotografía. Eclipse solar total, 2 de agosto de 2027. Ya tienes las explicaciones. Ahí está el león de la tribu de Judá. Júpiter, que representa a Yahshua HaMashiach, el Melech Tzadik, el rey de justicia. Está el cangrejo y ahí está mero el eclipse. Está junto Mercurio, el falso mensajero, y están los gemelos, Esaf y Jacob, porque viene la guerra más cruenta de todas. Yo estoy orando fuertemente y únanse a mi oración por todos los jovencitos, jovencitas, los soldados, el ejército de Israel, los niños, niñas, adultos, mayores, adultos maduros, etcétera, etcétera, por todos los hermanos de casa de Judá. Crean o no crean en Yahshua, ya creerán. Ahí está, más claro ni el agua. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y ahí está abajo, hacia la derecha, junto al eclipse, digamos, donde dice eclipse, ahí está la hidra, la serpiente. Ahora vamos a ver un video, pónganle para filmar en su celular. Ahí está, ahorita lo va a repetir el Roel Luis, pero miren, ahí está. Pasa exactamente ahí en el estrecho. Es que esto está tremendo, hermanos. Una vez más, Roel Luis, filmen, hermanos, por favor, miren. No, es que esto está increíble. Es el eclipse más largo del siglo. 6 minutos 23 segundos. Una vez más. Pasa, por así decirlo, por partes de Europa y se va al Medio Oriente. Ahora aquí vamos a presentar un mapa. Ahí está. Tómele fotografía. Mapa de desplazamiento del eclipse solar total, 2 de agosto de 2027. Ve los países, hermanos. Francia le toca también, Alemania, Reino Unido, porque todos están unidos contra Israel. Italia, en sí, el mundo entero. Pero recuerden que lo grueso, o sea, lo principal del eclipse, pasa en países árabes, o sea, en países islámicos. Ahí está, miren, ¿ya vieron? Ahí está, por ejemplo, Argelia, Libia, Egipto, Arabia Saudita, pasará por la Meca, Omán, Yemen. No cabe duda. Lógico, Qatar, ¿se acuerdan? Etiopía, Sudán,
Por favor, esto hay que entenderlo claro. El Eterno está hablando bastante claro y 2 años antes, hermanos. Demos gracias al Eterno que nos habla. Ahora, tómale fotografía a la siguiente, países donde el eclipse será total. Tómele fotografía y ustedes ya después la amplían en su celular, porque habemos ya quienes estamos más graduación de cerca, para ver de cerca. Y miren, países islámicos. ¿Tú crees que sea casualidad? No. No. ¿Ya le tomaron fotografía? Ahora vamos a ver dónde será parcial. El parcial de sol. Y ahí, si ustedes ven, abajito de Siria está Israel. Ahí está Israel, donde está señalando nuestro amado Rubén Luis. Ese será parcial, por eso se verán como los cuernos del diablo, la luna islámica. ¿Seguimos? Esto me cae muy gordo, pero en fin. Cisjordania no será anexionada por Israel, pero si le pertenece a Israel. Y de hecho vamos a ver en 8 días cosas que te vas a quedar impactado y que están en la Biblia. No será... Vance considera estúpida la votación del Parlamento de Israel. No, pues yo no lo ofendo, pero más tonto no se puede, ¿verdad? Que él. ¿Seguimos? Trump quiere visitar Gaza pronto para impulsar su plan de paz según la revista Time. Quiero decirles que en 2 semanas 4 altos funcionarios de Estados Unidos han estado visitando Israel para presionar. Seguimos, la supervisión de Trump a Netanyahu pone a los Estados Unidos al mando en Gaza. Pues ya eso ya lo habíamos ministrado, que él pondrá su tienda entre los 2 mares, Mar Muerto y Mar Mediterráneo, y ahí está Gaza. ¿Y quién será el que va a poner su palacio entre los 2 mares? Donald Trump. Eso ya está explicado en rectas finales anteriores. Seguimos, Marco Rubio. Perdón. Sí, ya está, ¿verdad? Trump advirtió a Israel, Trump advirtió que Israel perderá su apoyo si avanza con la anexión de Cisjordania. Tremendo. Bueno, seguimos. Marco Rubio, ahora va el otro. Viaja a Israel para reunirse con Netanyahu y respaldar el plan de paz de Trump en Gaza. O sea, no solamente él, Trump, sino todos los demás. ¿Seguimos? Irán lanzó, fíjense muy bien esto, no se sabía. Irán lanzó ciberataque contra el hospital de Israel en Yom Kippur. Es decir, que la guerra no nada más es militar, sino cibernética. ¿Seguimos? La alianza semita entre Israel y los países árabes sunitas en el futuro de la paz. No va a haber paz hasta que Yahshua venga. Ahí está. Es muy importante una fotografía aquí. Entonces Luxor está a 700 kilómetros del Cairo, y esa era, digamos, la parte central en el antiguo Egipto. Ahí está el Mar Rojo. Por favor, tomen una fotografía. Ese va a ser el máximo. No es casualidad, amados Ajín, amadas Agayot, hermanos, hermanas, amigos, amigas, que el eclipse, el punto máximo ahí va a ser donde era el reinado de los faraones en el antiguo Egipto, y donde hasta hoy se guarda culto al dios Amón, guardando el domingo. Véanme un segundo. Miren, se reunían los sacerdotes, ahí sí, sacerdotes, porque sacerdote es una palabra compuesta. Sí, sacrificador. Cerdo, de cerdos. O sea, ellos sacrificaban cerdos. ¿De acuerdo? Bueno, los griegos igual, Antíoco Epífanes, ¿qué hizo? Sacrificar una cerda y profanar el lugar Kadosh Kadoshim del templo. Bueno, del primer templo. Bueno, entonces,
Porque ya expliqué cuál fue la abominación desoladora de Antíoco Epífanes y cuál fue la de Tito y demás. Bueno, los romanos. Entonces, los sacerdotes se reunían en domingo, el día del sol, y hacían un pan muy grande en forma de sol. Reunían a todo el pueblo y decían, vamos a decirle, vamos a orar, a rezar para que los dioses bajen y se metan al pan. Y de ahí les vamos a dar de comer un pedacito de Dios. Y de ahí ya sabes que salió la idea de la hostia. Otra situación. O sea, es que es un culto. Y bueno, amados cristianos, yo les hablo con mucho amor, y amados católicos, salgan de ese sistema antes de que sea tarde. Ahora ya sabes más verdades, ya no vas a tener excusa. Yo ministré en esta semana a mucha gente por WhatsApp, etcétera, y casi les decía yo esto, no amenazándoles, pero yo les decía, escucha muy bien, amigo, amiga, o amigos, o amigas. Si tú no escuchas el llamado de Yahshua y no te arrepientes a tiempo y dejas todas tus paganidades y todas tus perversidades, nos vamos a ver el día del juicio. Se oyó fuerte, ¿verdad? Pero esa es la verdad. El Eterno va a ir enjuiciando y va a decir, mi hijo te habló, o tú, mi hija, no sé, te habló de esto, eso. Mira, aquí está el video. No como el de ahora, ¿verdad? Es en el cielo. No, a mí no me interesa eso, no me interesa guardar, ya la Torah ya no, ahora somos libres, etcétera, etcétera. No, los únicos sacrificios, lo único que anuló Yahshua de la Torah fueron el sacrificio de expiación, nada más. Porque va a haber sacrificios de paz. ¿Cómo te caería bien una carnita asada, verdad? Esos sacrificios va a haber, de toda Gabá, de paz. Dice la Biblia que llegarán y ofrecerán algo, un cordero, no sé, o un vacuno al Eterno por toda Gabá. Y después muchas veces esa carne se la van a repartir, le va a dar la carne el Cohen, mal traducido como sacerdote, al que ofreció la carne y a sus invitados. Es una fiesta, va a ser una fiesta. Y el Cohen, los Juaní, los levitas también se quedarán con parte para convivir con ellos. Va a ser glorioso. Ay, no se espanten golpes del pecho. ¿Y no comes carne de res? Ay, pobre toro, pobre vaca. ¿Y no tomamos leche o qué? ¿Se dan cuenta? Hay mucha religiosidad. Lo único que abolió Yahshua fue el sacrificio para expiación. Solamente Yahshua podía pagar el precio. Tienen estos datos para el tema dentro de 8 días. Y bueno, pónganse muy listos, como yo digo, agárrense porque viene más enseñanza, recta final 175, primeramente el Eterno, y hay mucha información que les quiero seguir dando. Pero ya esto ya lo tenía yo que soltar, lo tenía yo como aquí, como atragantado, es un decir, ¿verdad? Ahora ya sabes por qué son los 10 días temibles. No lo saqué de ningún libro, ni hablé con ningún rabino, ni nada, no, yo prefiero que sea el Ruach HaKodesh que me hable, Yahshua, que me hable por medio de su Ruach HaKodesh. Entonces, 40 días de Teshuvah en 2027, el eclipse, 40 días, ¿vendrá acaso el Eterno en ese año? No puedo decirlo. No puedo decirlo. Y además hay muchas cosas que no puedo decir, ya saben por qué. Pero esa información guarda y revisa este video 2 o 3 veces en este Shabbat y anota en tus apuntes yo les dije, en una libreta especial, sí, para que les quede bien claro que nos queda muy poco tiempo. Tú dirás, ¿y dónde están los 2 testigos? ¿Y los 3 años y medio? Hay muchas cosas que no entendemos, pero esta información te la quise dar. Y vuelvo a repetir por último, con lo que empecé, los profetas nunca decían un día. En los postreros tiempos, me voy a poner de pie. Bendito es el Abacados. Toda Gabá, Yahshua Mashiach, por tu luz, para hacer luz para los demás. Amén, amén. Vamos a dar gracias porque no recibimos hoy un alimento ligero. Está pesado, pero es de Yahweh. Y adelante.
Padre eterno Yahweh, en el nombre de Sodom Yahshua Mashiach, te damos toda Gabá por la administración. Tú eres bueno y tu gran compasión es eterna. En el nombre bendito y poderoso de Sodom Yahshua Mashiach, Omen, Beomen. Exaltemos al eterno amado Sahin. Aleluya.